y es el terrorismo ambiental. Bienvenido a esta cita de éxitos. Comencemos por el principio. ¿Qué carrizo es esto? Buenos días. Bienvenido. Gracias. Contento de compartir con ustedes como siempre. Vamos a diferenciar dos cosas muy importantes. Tenemos el terrorismo ambiental por un lado y tenemos el ecoterrorismo por el otro. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque mientras el terrorismo ambiental son acciones adrede que se realizan para dañar los recursos naturales, para dañar el ambiente, para dañar, por ejemplo, contaminar adrede un curso de agua, una acción de terrorismo ambiental de mayor escala, podemos llamarlo, por ejemplo, ustedes recuerdan en el 91 cuando Saddam Hussein encendió los pozos petroleros. Esa es la acción de terrorismo ambiental más grande de la historia. ¿Ok? Así es. Entonces, ¿qué sucede? Alguien que, por ejemplo, sabotea a un petrolero para que ese petrolero se derrame en el tránsito, eso es una acción de terrorismo ambiental. Ahora bien, el ecoterrorismo es, digamos, que la parte, entre comillas, positiva de una acción directa sobre alguien que está dañando el ambiente. Por ejemplo, o los recursos naturales. Esto que hace Greenpeace, que le lanza encima los buques de Greenpeace a los japoneses que están pescando ballenas. Eso es ecoterrorismo. ¿Ok? Porque es una acción violenta, directa, sobre alguien que ellos creen que está dañando el ambiente. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer la salvedad entre las dos cosas. Nosotros cuando hablamos de que los incendios forestales son una acción de terrorismo ambiental, lo hacemos desde la responsabilidad de decir que estos que perpetran estos delitos en contra del ambiente en forma de incendio forestal están destruyendo nuestros recursos naturales. Ahora bien, también podríamos incluso calificarlos que son unos delincuentes de lesa humanidad. Y ustedes me dirán, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque resulta que estas personas que están actuando de forma directa sobre el Parque Nacional Henri Pittier, para ser más específicos, y están dañando, por ejemplo, los manantiales, están secando los manantiales, están secando los ríos, usando, en este caso, incendios forestales como herramienta, directa o indirectamente, porque vamos a decir que su intención no es esa, que su intención es tráfico ilegal de fauna, ellos quieren capturar fauna ilegal utilizando los incendios. Pero en el trayecto, esos incendios a su vez provocan la destrucción de fuentes de agua. Claro. Bueno, resulta que usted al hacer eso, o sea, usted como incendiario, se está metiendo en camisa de 11 varas porque está negando el acceso al agua. Y el agua es ¿qué? Un recurso vital. Un recurso vital y además es un derecho humano fundamental. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Está cometiendo un crimen de lesa humanidad. Entonces, esto es muy complejo a nivel de legislación, pero nuestra legislación ambiental vigente está obsoleta. No se ha adaptado a los cambios que requieren y mucho menos al cambio climático. No está enfocada a la mitigación del cambio climático, no está enfocada bajo ningún concepto a estimular la reforestación o la arborización o incluso aquí, ¿quién da estímulos fiscales al sector privado para que reforesten? Sí. Que tienen capacidad de hacerlo, para que arboricen, para que creen conciencia ambiental, para que vayan a los colegios y paguen por clases de ecología o clases de concienciación ambiental para los niños. Enrique, bueno, el tema busca generar conciencia, por supuesto, para eso esta nota verde de hoy. Ecoterrorismo, terrorismo ambiental, una acción que si un individuo la comete, Enrique ya está explicando qué es lo que está haciendo, pero cuando se trata de un funcionario o se trata del Estado y que no se da pie a una solución, ahí se está cometiendo una violación de derechos humanos. Y fíjense algo que es muy interesante. Cuando hablamos de terrorismo ambiental, también es en contra, o sea, acciones en contra de los defensores de, en este caso, de los espacios naturales. Ahora bien, y eso te iba a decir, porque por ejemplo, esas acciones que realizan grupos defensores del medio ambiente, pero que atacan empresas, que dañan propiedades privadas. Eso es ecoterrorismo. Que irrumpen en museos y dañan obras de arte. Eso es ecoterrorismo. Entonces, es a lo que iba. Hay una línea muy delgada y pues yo siempre he creído que
no podemos violar el derecho de los demás para exigir el respeto a los propios, ¿Es así? porque estamos cayendo en ese juego bajo, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación que podríamos dar? ¿De qué manera podemos orientar a las personas? Porque en efecto es necesaria la defensa de nuestro ecosistema, es necesario enarbolar una bandera de rescate, de cuidado, pero sin atentar contra los derechos de los demás. Sí, fíjense lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos que hacer aquí una diferenciación bien interesante, ¿no? Porque lo que son, o sea, cuando tú te vas a la legislación, tú dices, bueno, los que pueden violar los derechos humanos de los demás vienen del Estado, ¿no? O sea, tú dices, bueno, el Estado es el que puede violar los derechos humanos de los demás. Sí, pero ya va un momento. ¿Y qué tal los ciudadanos que atentan contra los recursos naturales y en ese caso ese atentado contra el recurso natural o la destrucción de ese recurso natural le está privando de un derecho fundamental? ¿Cómo manejas tú eso en la ley? Es un delito. Porque es un delito, no es lesa humanidad. Es lesa humanidad si el Estado no toma la acción correspondiente. Entonces, fíjese lo complejo de esto a nivel de jerga legal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los términos que se manejan. Y es esto que comenta Carla, o sea, tus derechos terminan donde comienzan los míos. Entonces, ¿dónde está el respeto a los demás? Claro, fíjense que también están las acciones extremas porque hay inacción del Estado. Claro. Y hay otro caso, mira. ¿Ustedes recuerdan la canción de Maná de ¿cómo se llamaba? Chico Méndez. ¿Se acuerdan? Sí, No, yo no había nacido en esa época. Chico Ah, Méndez caramba. lo mataron. Ah, Bueno, ¿viste? a Chico Méndez lo mataron porque era un defensor de la derechos, naturaleza y de ajá. derechos de la naturaleza y además de su ambiente. Él era un defensor ambiental y a él lo matan ¿quiénes? Los empresarios del caucho que estaban cartelizados que a él pues les estorbaba. Entonces, eso fue una acción de terrorismo ambiental. Ven cómo las cosas toman forma, ¿no? Claro, y el hecho de que sea el Estado quien viole los derechos humanos, eso no exime y no es que no exista una responsabilidad de la sociedad en cuanto a construir una cultura de respeto, de promoción de derechos humanos. Y hay que decir que, por ejemplo, en el caso de Chico Méndez, corrígeme si me equivoco, él era brasilero. Brasilero. Y él defendía o él actuaba en pro de la defensa de la Amazonía. El Amazonas, exacto. Y hoy en día siguen esos problemas y de hecho... Y es peor. Y es peor. Y he leído también que el caso, por ejemplo, de la minería ilegal, hay quienes han solicitado sea declarada como terrorismo ambiental. Es que allá voy. Fíjate lo siguiente. Es terrorismo ambiental, por ejemplo, cuando un ganadero se roba un espacio natural para meter allí su ganado. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, viene un ganadero y me lanza a mí unas reses dentro del Parque Nacional Canaima. Eso que está haciendo la ley es un acto de terrorismo ambiental. Porque así está clasificado. Y fíjate esto, ¿no? Hay otra cosa que no quiero dejarla por fuera. Hay un acuerdo que es el acuerdo de Escazú, que se hizo por allá por el 2018, con la idea precisamente de atacar al terrorismo ambiental en sus dos vertientes. ¿Cómo se ataca? Ajá, allá es donde voy. Uno, en la defensa de los defensores del ambiente. O sea, por un lado, porque estos defensores del ambiente estaban en un limbo jurídico y una inseguridad jurídica. Eso es por un lado, ¿no? Y por el otro, de sancionar a todos aquellos que atacaran o dañaran a los recursos naturales como terroristas ambientales. O sea, eso estaba como parte del acuerdo. Fíjense que ese acuerdo de Escazú, del 2018, lo firmaron 25 países y lo ratificaron 15. Y Venezuela no aparece por ninguna parte. Qué importante es estar dentro de los acuerdos. ¿Ya? Educación es fundamental. 100%. Siempre llegamos al mismo punto. Siempre caemos ahí porque esa es la base. Porque la base de todo este asunto es la educación. Si tú formas a un ciudadano que realmente es responsable, que además es respetuoso y aprende a ser respetuoso del ambiente, no estaríamos conversando de este tema ahorita en la radio. ¿Por qué? Porque ese ciudadano sabe que si él perjudica o si él permite que perjudiquen al ambiente, él sale perdiendo. Y no solamente él, su núcleo, su comunidad, su país. Sí. Enrique, estoy rescatando esto que tú estás conversando. Qué importantes son los acuerdos internacionales, las convenciones, porque esas son las garantías desde fuera de lo que es lo doméstico de un Estado que tenemos en lo internacional cuando no se resuelven los problemas internos. Eso es muy positivo de lo que estás diciendo. Y la última pregunta, y con tus redes, es
¿Qué ocurre aquí en referencia a estos temas de ecoterrorismo y de terrorismo ambiental? En Aragua, por ejemplo. ¿Y qué se está haciendo ¿Qué se está haciendo? para controlarlo, para mitigarlo? Bueno, vamos a ir al tema que todos han preguntado hoy, a los incendios forestales. Ujú. ¿Qué se está haciendo? Bueno, efectivamente los voluntarios están dando todo lo que pueden, los funcionarios están todo lo que Sí, pueden nuestro reconocimiento, de verdad. para apagarlo, o Son, sea, para son, sofocarlo. son unos verdaderos héroes sin capa. Definitivamente lo son, pero no deberían tener esa carga en los hombros, Ujú. para empezar, porque, vamos a decirlo con propiedad, un solo helicóptero con 700 litros de agua por viaje, eso es completamente suficiente, que lo hemos dicho en repetidas ocasiones, para extinguir incendios forestales de miles de hectáreas. Eso es muy poco, eso es un colibrí. Funciona, pero es inefectivo, porque entonces los incendios se expanden y destruyen grandes extensiones de terreno. Por otro lado, hay que incorporar sistemas nuevos, novedosos a la vigilancia forestal. Uno de ellos, la vigilancia electrónica. Eso tiene que incorporarse cámaras infrarrojas, cámaras térmicas, tienen que ponerse puestos de guardaparques especiales en las zonas más vulnerables, tiene que aumentarse la plantilla de guardaparques y además de eso, tiene que pagársele mejor a los guardaparques y a los que están encargados de sofocar los incendios forestales, que es un trabajo sumamente difícil. Gracias, Enrique. García, por habernos acompañado en esta mañana. Son las 10:35.